Es una campaña particular y fue un primer debate presidencial particular. En la campaña argentina, por primera vez, no es peronismo contra todos, sino 3/3. Por primera vez, una figura como Javier Milei, que es el más votado de las primarias, las PASO, y que llega a la primera vuelta sin un partido tradicional detrás y con posibilidades ciertas de ganar. Curioso también que en una economía en el suelo, el candidato oficialista sea el ministro de Economía. Raro también que la religión sea tema tan relevante, que si se insultó o no al Papa, que si católico o judío, en fin. Sobre el particular debate, varias cosas. Los de mejor desempeño son los dos que tienen cero posibilidad de llegar a la Casa Rosada. Y, de nuevo, seguro, con buenas razones de cada equipo, de los tres mejor posicionados, pero fue extraño ver una versión descafeinada de Milei. Fue rarísimo que el escándalo del lujoso viaje del jefe de gabinete, el gobernador peronista de Buenos Aires, no se constituyera en arma en contra de Massa, en un arma importante en contra del candidato oficialista. Y suerte para él, Massa pudo desentenderse del gobierno de Alberto Fernández, como dicen los analistas, y de los años de kirchnerismo. ¿Por qué? Porque lo dejaron. ¿Cómo pasó todo esto y hacia dónde va esta elección y este país? Lo conversamos hoy en Conexión Global Prime. Momentos álgidos de campaña, se toma el tema presidencial Argentina, las proyecciones, los candidatos, este primer debate en la nota de Gabriel Palma. Era el esperado primer debate presidencial en Argentina en medio de la carrera para definir al próximo presidente en un país con una inflación interanual que supera el 100% y una pobreza que subió al 40% en el primer semestre de este año. A eso se suma una crisis política marcada por casos de corrupción, uno de los más recientes golpeando aún más al oficialismo y que se conoció a pocas horas de este primer cara a cara presidencial. Los 5 candidatos que estarán en la papeleta el próximo 22 de octubre llegaron hasta la ciudad de Santiago del Estero para participar de este debate obligatorio. Entre ellos el ultraderechista Javier Milei, la carta opositora de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich y el oficialista Sergio Massa. Nosotros proponemos hacer una reforma del Estado, bajar drásticamente el gasto público, reducir impuestos, simplificar el sistema tributario, desregular a fondo la economía, hacer privatizaciones para sacarnos las nefastas empresas del Estado de encima y cerrar el Banco Central. Propuestas económicas que concentraron gran parte de la discusión, pues se trataba de la principal preocupación hoy en día de los argentinos. Mientras Milei defendió sus polémicas ideas como la dolarización y la eliminación del Banco Central, el actual ministro de Economía pedía perdón por las políticas de un gobierno de cuyos inicios intentó desmarcarse en varias ocasiones. Tengo claro que la inflación es un enorme problema de la Argentina. También tengo claro que los errores de este gobierno lastimaron a la gente. Y por ellos, aunque no era parte hasta asumir como ministro de Economía, pido disculpas. Así, la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, intentaba convencer al votante antiperonista de ser una mejor alternativa de cambio que Milei, con quien se disputa el voto conservador. Y es que tras el golpe de las PASO y el triunfo de Milei, el ultraderechista sigue liderando los sondeos y algunos incluso la dejan en un tercer lugar que amenaza su participación en el balotaje. Necesitamos un cambio. Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿quién puede hacer este cambio? Para cambiar se necesitan 2 cosas. Primero, coraje. El miedo es el peor enemigo de una gestión. Y por eso yo tengo lo que hay que tener para gestionar el país. A la cita llegaron otros 2 candidatos, la abogada socialista Miriam Bregman del Frente de Izquierda y el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, ambos con pocas posibilidades de alcanzar una eventual segunda vuelta, pero que de igual forma, como el resto de los postulantes, tendrán una última oportunidad para mostrar sus cartas en el debate final del próximo 8 de octubre. Llegó el momento, es ahora. Bueno, tenemos el gusto de comenzar el análisis y la conversación junto a una tremenda periodista muy reputada en Argentina, Lucila Trujillo, presentadora de C5N y la televisión pública y además una de las protagonistas periodísticas, me refiero, del debate porque fue una de los 4 moderadores. Así es que, Luli, como te conocen además más en Argentina, muchísimas gracias por acompañarnos en Conexión Global de CNN Chile. A vos, Mónica, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Primero, tus impresiones sobre cómo estaba el ánimo de los candidatos en el debate.
Había nervios, estaba todo muy tenso, los equipos de campaña también estaban muy pendientes de lo que podía llegar a ocurrir. Es una elección muy abierta la que está hoy por hoy transcurriendo en la Argentina, y era el primero, además, sí. Con lo cual, bueno, había como que medirse mucho, porque el próximo domingo habrá otro debate y ahí ya van a conocer bien las modalidades. Recordemos que en Argentina no hay una gran experiencia en lo que tiene que ver con debates presidenciales, con lo cual esto fue bastante novedoso por los derechos a réplica, las preguntas cruzadas y demás. Ahora, quien nos ha tocado moderar debates, sabemos que hay estrategias también detrás de cada uno de los candidatos. ¿Tú cuáles dirías que son las que tú detectaste? ¿A qué jugó, entre comillas, políticamente cada uno? A ver, voy del que menos chances tiene de ganar al que más chances tiene de ganar por ahí, ¿no? Miriam Bregman, candidata de la izquierda, acostumbrada a discutir, acostumbrada a tener que defenderse. Creo que hizo una participación que fue en ese tono, ¿no? Buscar títulos, pelear con todos sin ningún inconveniente porque sus argumentos son muy acordes a su accionar. Juan Schiaretti, gobernador de Córdoba actual, con un foco claramente puesto en el federalismo, en el interior del país, hablando mucho de su provincia. Y luego los tres candidatos con más chances de llegar a la presidencia, hablo de Sergio Massa, de Javier Milei y Patricia Bullrich, más medidos. Patricia Bullrich quizás más débil en algunos argumentos, incluso se equivocó en alguna que otra pregunta. Lo de la inflación. Claro, lo de la inflación, eso fue parte de entrada, con lo cual marcó en un punto lo que fue su actitud, ¿no? Ante el debate, ella dijo después, de hecho, que estaba enferma, que le pasó muy mal. Y Javier Milei y Sergio Massa, creo yo, cuidando mucho su postura, sin salirse del libreto, defendiéndose cuando correspondía, pero muy, digamos, salieron airosos, me parece. No ganadores, no perdedores, airosos, tranquilos. ¿Tú crees que le suma o que le resta a Milei el estar tan contenido? Porque parte de su encanto es esto de la rabia del político rockero. Entonces unos dicen, fue bueno porque se muestra más como estadista y muestra que hay mucho mito respecto de su personalidad. Y otros dicen, fue malo porque pierde encanto. Sí, en Argentina hoy por hoy tenés las dos campanas. Yo creo que le faltó un poco de su Javier Milei atractivo, de su Javier Milei personaje, pero al mismo tiempo no fue el Javier Milei que querían sus contrincantes. El que se enoja, el que grita, el que insulta. Muy por el contrario, él utilizó la palabra locura al final de su exposición, diciendo locura es no arreglarle la vida a los argentinos, digo. De lo que se lo acusa fue una palabra que él propio utilizó para su cierre de debate, con lo cual habrá que ver. Creo yo que en Argentina al menos, y por lo que está ocurriendo, un debate no te va a hacer ganar, pero sí te puede empujar un poquito para arriba o empujar un poquito para abajo. Eso me parece que vamos a terminar de verlo el próximo domingo, cuando creo que van a arriesgar todos un poco más también. Sí, eso te iba a preguntar. ¿Qué expectativas hay para el domingo? ¿Se mantiene el mismo formato o no? ¿Los moderadores son los mismos o no? ¿Cuál es el ambiente que existe? Los moderadores son distintos, son otros periodistas de canales de aire y del interior del país. El formato es exactamente igual porque es el formato que acordaron las 5 fuerzas políticas. Acá fue todo negociado, acá todos estuvieron de acuerdo en lo que pasó. Sí cambian los ejes temáticos, se va a hablar de producción y trabajo, de seguridad, de medio ambiente, que es el tema elegido por la gente, y sí las preguntas cruzadas van a volver a estar. ¿Cómo se evaluó el hecho de que un tema como el del escándalo de este viaje en yate a Europa del jefe de gabinete del gobernador de Buenos Aires no estuviera tan presente cuando es un temazo? De hecho, leí un informe de una consultora que medía en redes sociales, generó el día domingo cerca de 300.000 interacciones en redes sociales, que es más o menos similar a lo que generó el intento de atentado contra Cristina Fernández. O sea, de esa importancia tuvo en la gente, en la conmoción pública, pero después en el debate no.
La verdad fue sorprendente para todos, porque era medio una de las preguntas obvias, ¿no? Claro. Parecía, estaba sobre la mesa. Se lo nombra al inicio, Miriam Bregman lo nombra, y no recuerdo quién más ahora, Bullrich, pero nunca se lo preguntaron directamente. Y ahí fue cuando, en un punto, todos nos quedamos medio sorprendidos, insisto, con eso. Y aparte, Sergio Massa contó después que él tenía preparada una respuesta para eso, que era que le pedía que renuncie a su candidatura a concejal, que es lo que hizo. Y de hecho, Massa lo dice cuando sale del debate, porque se lo pregunta a un colega, un periodista. La verdad es que no hay mucha explicación, al menos yo no la tengo, de por qué Patricia Bullrich, principalmente, ¿no? Y Javier Milei no se lo preguntaron. Ahora, el tercer eje temático fue derechos humanos, y tal vez fue uno de los momentos, junto con economía al principio, donde más polémicos probablemente del debate. Lo eligió la ciudadanía como tema, derechos humanos y convivencia democrática. Ahora, para este segundo debate el domingo, va a estar el tema de medio ambiente elegido por la ciudadanía. ¿A la gente realmente le pesa hoy por hoy el tema de derechos humanos, que lo quisieron ver ahí, y convivencia democrática? Bueno, la verdad es que insisto con que los debates no son una costumbre en Argentina. ¿Por qué digo esto? Porque no se votó de manera nacional y general. No fue una encuesta que circuló por todos lados. Vamos a recuperar esa conexión estamos hablando, Lucila Trujillo, presentadora de C5N y de la televisión pública. Te escuchamos nuevamente. Sí. Ahí estoy, ahí volví. Volvemos al tema de los Zoom. Sí. Me parece que hubo un gran trabajo de quienes representan los organismos de derechos humanos en que esto ocurra, y hay una parte de la ciudadanía muy comprometida con este tema, porque se venía como menospreciando por parte de cierto sector político, ¿no? Y la verdad que me parece que fue un acierto que esté en el debate, porque lo que dijo Javier Milei, creo yo, cruzó cualquier tipo de límite. Uno en Argentina puede, si quiere, discutir o dar el debate sobre qué lugar se le dio a las víctimas del accionar de grupos armados, o si han tenido visibilidad o no en el proceso democrático de los últimos 40 años. Pero uno no puede decir abiertamente que esto fue una guerra y que hubo solamente excesos. En Argentina lo que hubo fue un plan sistemático de desaparición de personas, hubo robo de bebés, y la cifra de 30.000, que también la negó Javier Milei, es justamente una cifra abierta y simbólica, porque los genocidas en nuestro país nunca han dicho dónde están y qué hicieron con los desaparecidos, y nunca han dicho dónde están los bebés robados. Digo, si las cifras las tuviésemos, si los archivos se hubiesen abierto, si la información hoy fuese pública, estaríamos hablando con los números exactos, pero no los tenemos, porque el silencio perdura hasta el día de hoy. Sí, bueno, pasa en Chile, salvo que en Chile hubo unas comisiones de verdad y reconciliación respecto de desaparecidos, de detenidos y de tortura, que ayudó a poner cifras también a ese dolor tan grande. Quiero cerrar preguntando sobre un tema que es bien polémico. Uno, ¿qué es, porque lo nombra todo el tiempo, yo lo sé, pero quiero que tú lo expliques, qué es la famosa pauta de publicidad del gobierno, que no existe en este gobierno también, sino que en todos los gobiernos existe en los medios, que les acusa Milei al que recibe aquello de ser corruptos? ¿Y cómo es en general con los tres candidatos principales? Nos interesa sobre todo la relación con la prensa. Mira, la pauta en Argentina hay oficial y hay privada. Los medios de comunicación en Argentina se sostienen por pauta, por pauta oficial y privada. No solamente la televisión pública, uno de los canales donde yo trabajo, que por supuesto al ser estatal, depende del Estado al 100%. Pero si uno cortase lo que sería pauta nacional, provincial, municipal, es decir, el dinero que dan los gobiernos a los medios de comunicación, posiblemente en Argentina no habría medios de comunicación. Yo sé que esto suena muy extraño, pero efectivamente ocurre, y de hecho es algo que se puede conocer. Son cifras que deberían estar visibilizadas, las de la pauta. Ahí es cuando Javier Milei dice
que el periodismo también es parte de la casta porque estamos ensobrados y demás, como que somos, digamos, empleados de todos los partidos políticos. Lo que no dice Javier Milei es que todos los partidos políticos ponen dinero en todos los medios de comunicación. Es decir, no es que solamente se sostienen por dinero de un partido político, aun cuando desde afuera se vea que ese canal defiende a uno o defiende a otro. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sé que suena complejo, pero es la realidad de los medios en Argentina. ¿Cuál es el vínculo de cada uno con la prensa? Bueno, Javier Milei es un hombre que ha nacido públicamente en los medios como un economista, criticando a Mauricio Macri en su momento. Él ya se conoció en el gobierno de Cambiemos, criticando las políticas de Mauricio Macri. Siempre en un modo muy, digamos, original, muy característico de las redes sociales, ¿no? Muy tiktokero, muy de frases rimbombantes. Ese es Javier Milei, una persona que nunca gobernó, que nunca tuvo funciones públicas, que nunca dirigió una empresa, digo, que nunca tuvo un cargo ejecutivo en ningún lado. Ni siquiera una, digamos, empresa propia o un analista económico con un estudio propio, tampoco. Patricia Bullrich es una mujer de toda la vida de la política, histórica militante política, ha pasado por diferentes partidos políticos y en general es una mujer que ha dado entrevistas por todos lados. Hoy por hoy, como ya una mujer importante dentro de lo que es quizás la derecha tradicional argentina, hay ciertos medios de comunicación a los cuales no les da notas, pero es una mujer de respuesta en la calle cuando los periodistas asaltan, digamos, luego de un acto, no tiene ningún inconveniente. Y esto es lo mismo que Sergio Massa. Sergio Massa te diría más aún, es una persona que se siente muy cómodo frente al periodismo, le gusta, da entrevistas a todos los que puede, de un canal, de otro, de una radio, de otra, por YouTube ahora, como están ocurriendo. Y yo creo que en ese sentido no le teme al periodismo. Luli, quiero agradecerte muchísimo que nos hayas acompañado desde Argentina. Habiendo sido, además, te felicito por tu trabajo como presentadora de este primer debate presidencial en una elección que es histórica y muy importante, tal vez de las más importantes de la historia reciente de Argentina. Sí. Muchísimas gracias, un abrazo. Gracias, Mónica, un abrazo para vos, gracias por tu tiempo y seguimos siempre muy de cerca todo lo que pasa en Chile también. Vamos a seguir analizando este tema y para ello nos contactamos con Lucas Romero, politólogo, director de la consultora Sinopsis. Muchísimas gracias, Lucas, por estar con nosotros en Conexión Global Prime. No, por favor, el placer es mío. Un saludo para todos. Lo primero, ¿qué estrategias vimos en el debate, sobre todo de los tres principales candidatos, y cuál fue la más acertada y por qué? Bueno, digamos, hay una forma de analizar lo que ocurrió en el debate que es mirar la claridad con la que cada uno de los candidatos pudo expresar sus ideas, sus propuestas. Vimos allí en el candidato oficialista mucha mejor capacidad de expresar las ideas que en los candidatos opositores, pero el sentido de mirarlo en términos estratégicos, lo interesante es destacar que el candidato oficialista, Sergio Massa, al candidato que más mencionó en el debate fue a Javier Milei, y Javier Milei al candidato que más mencionó en el debate es a Sergio Massa. Esto ocurre porque la estrategia de ambos es efectivamente elegir al otro para favorecer un escenario de segunda vuelta con ese rival, ¿no? A ninguno de los dos les conviene un balotaje con Patricia Bullrich y por eso Massa busca a Milei para favorecer ese escenario de balotaje con Milei y Milei busca a Massa para favorecer un escenario de segunda vuelta con el candidato oficialista. Ahora, ¿cómo se puede entender que ninguno, se puede entender tal vez desde el punto de vista de Milei, si es que quiere favorecer ese escenario de segunda vuelta con Massa, pero cómo se puede entender que no haya sido, o que haya tenido la habilidad Massa, habrá sido habilidad de él, error de los otros, que solo se hace cargo como desde que él es ministro de Economía, pero no de todo el tiempo del gobierno de Fernández y de las épocas de los kirchneristas? Tal vez de los kirchneristas no tanto, porque ha tenido una relación variable, pero él era presidente de la Cámara de Diputados antes de ser ministro de Economía y respaldaba este gobierno, y él solo se hace cargo de lo que él elige hacerse cargo y los contrincantes se lo permiten. Sí, a ver, la estrategia argumental de Massa es
sostener que todo lo que está ocurriendo en materia económica es consecuencia no solo del gobierno de Macri, que ha sido el foco de la crítica del oficialismo, sino de los errores cometidos por el propio gobierno del Frente de Todos hasta que él llegó al ministerio. Es una forma de eximirse de responsabilidad de lo que está pasando. No es una forma muy convincente, probablemente la gran mayoría del electorado no es permeable a ese tipo de argumentación, pero en todo caso hay que entender que Massa no tiene demasiado por mostrar. Massa no está teniendo una estrategia de seducción de los votantes. Massa está tratando de convocar a los votantes propios en defensa propia, asustando por el miedo que generan los rivales de Massa en esos votantes. La estrategia de Massa es una estrategia más de contener el voto propio y no de seducir algún voto ajeno por algún resultado que pueda tener en su política económica. Y en ese sentido, pareciera ser que por ahora le estuviera alcanzando ese piso de apoyo oficialista para poder acceder a una segunda vuelta. Y digo por ahora porque, bueno, veremos si esta descomposición del proceso económico que estamos viendo en Argentina en estos últimos días no termina de impulsarlo a Javier Milei a un escenario de triunfo en primera vuelta. Ahora, lo extraño es que no solo le permiten esto de decir, aunque igual esa parte se la rebatieron, por lo menos Patricia Bullrich se lo rebatió, esto de que todo es culpa del préstamo que pidió el gobierno de Macri y de la inflación que dejaron, sino que además, lo que te digo, no hacerse cargo del legado del peronismo, como si, y decir en algún momento que este no era su gobierno. Igual eso, más allá de la economía, es una habilidad a lo menos, digamos, que él tuvo. Sí, a ver, digamos, Massa ha tenido un tránsito muy sinuoso a lo largo de toda su trayectoria política en la escena política, ¿no? Sí. Ha estado en contra del kirchnerismo, ahora está formando parte de una coalición que integra el kirchnerismo. Esta estrategia argumental probablemente no sea efectiva frente a la gran mayoría de los votantes. Lo que estamos viendo es que el candidato oficialista tiene un piso que le podría permitir acceder a un balotaje, pero tiene un techo de crecimiento muy bajo. Y eso es consecuencia de esto que vos señalás. No está pudiendo convencer a la gran mayoría del electorado que él no tiene nada que ver con lo que está pasando en materia económica, y es allí donde aparecen perspectivas de difícil tránsito de Massa hacia una eventual segunda vuelta. Le va a dificultar acceder a Massa a una mayoría ganadora, que es el 50+1, si efectivamente logra acceder a una segunda vuelta. ¿Qué dicen las encuestas? ¿Hay segunda vuelta o no hay segunda vuelta? ¿Y cuán difícil puede ser confiar en las encuestas, en el sentido de que nos ha pasado ya en la primera instancia, en las PASO, que se subestimó el voto de Milei? Y podría ocurrir de nuevo, y no es el único país en el que ha ocurrido, sobre todo con candidatos que no vienen de los partidos tradicionales. Estimación del voto a Milei, y eso puede tener que ver también con que buena parte del electorado independiente, menos politizado, el que define su voto en los últimos días, en las últimas horas, se haya vuelto masivamente a votar al candidato más outsider, que propone un cambio más radical en un contexto de mucho enojo. Entonces, si el proceso de descomposición económica, la inestabilidad financiera que estamos viendo en estos días, alimenta ese enojo en la gente, bueno, no podríamos descartar que tengamos algún evento similar y que, a pesar de que las encuestas no lo estamos viendo, Milei finalmente pueda triunfar en primera vuelta.
Ahora, ¿cuánto le afecta a Patricia Bullrich el pasado que tuvo como montonera? Ella explicaba en el debate, sin que nadie se lo preguntara, se hizo cargo de un punto que era evidente que le iban a sacar, sino ella decía, montoneras, para que nos están viendo acá en Chile, son los grupos, no lo único, fueron varios, grupos armados durante la dictadura y grupos en general más bien de izquierda. Ella tuvo un tránsito. Ella dice que fue parte de una agrupación juvenil, no de la parte armada de montoneros, pero Javier Milei le ha dado duro con ese tema y le ha dicho que es una contradicción con su actual posición, y además incluso señaló que ella dijo que Patricia Bullrich dijo que iba a ir a la justicia frente a las acusaciones de las cuales no aporta pruebas, pero que había tirado bombas en jardines infantiles. ¿Cuánto le afecta a Patricia Bullrich o no este tema? No sé si particularmente ese señalamiento, Mónica. Yo creo que Juntos por el Cambio está sufriendo una crisis de identidad. Juntos por el Cambio, que era la principal coalición opositora, estaba integrada por espacios que tienen miradas distintas. Hay espacios más socialdemócratas, por llamarlo en un término más universal, y hay sectores más liberales de Juntos por el Cambio. En la discusión interna entre Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, que se definió en la PASO, hubo una discusión muy fuerte en ese sentido, en sentido programático. Eso produjo una fisura dentro de Juntos por el Cambio. Milei está tratando de alimentarse de esa fisura, porque al señalar las contradicciones dentro de Juntos por el Cambio está intentando llevarse todo el voto más liberal del espacio para poder consolidar su crecimiento. Bullrich había, durante todo el periodo previo a la PASO, había rechazado la posibilidad de confrontar con Milei, porque ella se mostraba bastante cercana a las ideas de Milei, e intentaba desde ese lugar confrontar contra el sector más socialdemócrata de Juntos por el Cambio para imponerse en la primaria. Pero ahora se está viendo hostigada por Milei y necesita reaccionar, porque en algún punto el crecimiento de Milei en Argentina se dio alimentándose de votantes de Juntos por el Cambio, y esto es lo que ha condicionado la competitividad de Juntos por el Cambio. Así que Patricia Bullrich ha quedado en el medio de la oferta política, entre la oferta oficialista y la oferta de Milei, y el haber estado en el medio, y en un medio disminuido porque no ganó la PASO, la somete a estas tendencias centrífugas, ¿no? De los dos lados le quieren seguir sacando votos. Sergio Massa hablándole a los radicales, al sector más socialdemócrata de Juntos por el Cambio, y Milei tratando de llevarse votantes liberales, haciendo este tipo de señalamientos sobre el pasado peronista de Patricia Bullrich. Bueno, este es el desafío de Bullrich, ¿no? Tratar de retener los votos propios y ver si puede conseguir algo de los votos nuevos, ¿no? Volvemos por un segundo al debate. ¿Tú crees que movió en algo la aguja de las preferencias y, a tu juicio, quiénes ganaron y quiénes perdieron? Bueno, la evidencia nos dice que los debates presidenciales no suelen producir grandes transformaciones en las tendencias electorales. También es cierto que esta es una elección muy pareja, en donde 1, 2, 3 puntos pueden significar un primero, un segundo lugar, un tercer lugar, o un triunfo en primera vuelta o no. La verdad es que la gran novedad o el dato más destacado del debate fue que los candidatos opositores no hayan aprovechado la circunstancia de este escándalo político que se desató en la Argentina con la presencia de un funcionario de alto rango del gobierno de la provincia de Buenos Aires, del oficialismo, en un yate en Marbella con un modelo tomando champán. Ese episodio, que fue tapa de los diarios del domingo pasado, el día del debate, y que causó mucha conmoción en la opinión pública, casi no fue mencionado por los candidatos opositores. Extrañamente, casi no fue mencionado. Se habló mucho de esto. Fue un error, una pérdida de un costo de oportunidad inmenso que tenían los candidatos opositores de producirle un daño al candidato oficialista. Eso no ocurrió. Y la verdad es que ninguno de los principales candidatos se destacó por sobre el resto. Quizás la que salió menos bien parada fue Patricia Bullrich, que nuevamente mostró dificultades en su oratoria. Patricia Bullrich ha tenido mucha dificultad durante toda la campaña en ser clara a la hora de expresar sus ideas, sobre todo en materia económica, que es un área que no domina, y uno de los ejes del debate de este domingo pasado fue el económico. Así que yo diría, no hubo grandes ganadores y en todo caso no pareciera ser un debate que haya modificado esencialmente las tendencias previas a la instancia. Cierro con una pregunta breve para finalizar. ¿Qué crees tú que va a definir, qué temas o qué elementos o qué actitudes o qué estrategias va a definir quién pasa a segunda vuelta? ¿Qué va a definir esta elección
o que quién pasa a segunda vuelta o si se gana en primera? Bueno, hay un driver esencial de este proceso electoral que es el económico. Estamos viviendo mucha inestabilidad económica, el dólar se está disparando sin control, la inflación está acelerándose y naturalmente lo económico va a ser un factor determinante. Yo te diría que hoy las dudas son, seguramente Milei tiene comprado su boleto hacia la segunda vuelta, la duda es cuál de los otros dos rivales pueden acceder a ella si es que Milei no supera el 40%, y la verdad es que estamos viendo una pequeña ventaja del candidato oficialista, no porque haya algo por mostrar, sino porque tiene un radio de voto disponible mucho más amplio de votantes que son muy refractarios a las dos opciones alternativas, ¿no? A Patricia Bullrich y a Javier Milei, y que pueden ver en Massa la única opción para defenderse frente a la posibilidad de que Milei o Bullrich puedan ser candidatos. Todo el voto centroizquierdista o progresista en la Argentina ve que Massa es la única opción que tiene. Quizás es eso lo que le permite hoy a Massa tener la aspiración de ingresar a esa segunda vuelta. Pero va a depender mucho de cómo avancemos de aquí al 22 de octubre en materia económica, porque lo que pudiéramos ver es que esta situación de inestabilidad económica termine de descomponer la competitividad del oficialismo y le permita a Milei ganar en primera vuelta. Lucas Romero, muchísimas gracias por acompañarnos en Conexión Global Prime, como le decimos además a nuestros otros invitados. Ya nos veremos allá en Buenos Aires en la cobertura de las elecciones. Un gusto. Será un placer, Mónica. Un saludo a todos. Vamos a la pausa y regresamos con mucho más. Vamos a estar conversando con una diputada que nos va a hacer el panorama legislativo, cómo va a ser la gobernabilidad de quien sea electo o electa, pero además vamos a estar con el autor de un polémico libro sobre una biografía no autorizada sobre Javier Milei. Al regreso en Conexión Global Prime. Bueno, y volvemos y nos vamos rápidamente a Argentina nuevamente para analizar junto a Carla Carrizo, ya es diputada de Evolución Radical, su candidata. Bueno, su candidato originalmente era otro, era Rodríguez Larreta, pero su candidata hoy es Patricia Bullrich y queremos analizar justamente este debate y el momento político. Así que, diputada, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, siempre es un placer, Mónica, compartir impresiones de ambos países. A ver, lo primero que quisiera preguntar es cómo, en términos generales, le hemos preguntado a todos los invitados, ¿cómo vio el debate? Primero, creo que el debate es un recurso muy interesante para la ciudadanía, porque ahí no solamente la ciudadanía tiene la posibilidad de escrutar el contenido de lo que se dice, sino lo que se hace. Hay como una evaluación, incluso emocional, diría, de cómo hablan, de cómo se expresan, si hay agresividad, si hay empatía, si hay tranquilidad, si hay nerviosismo. O sea que realmente es un ámbito muy bueno para que los ciudadanos tengan más elementos para evaluar los candidatos, sobre todo un candidato a presidente que le cambia la vida durante 4 años. Así que creo que el debate en Argentina fue muy bueno, es una experiencia nueva en Argentina. Nosotros logramos una ley por unanimidad y es la segunda instancia que se hace, no, la tercera, es el tercer debate. Y la verdad es que hay un aprendizaje también, eso también es un aprendizaje. A veces pasa, y esta fue un poco la sensación de la sociedad, como que está un poquito encapsulado, pero se hacen 2 tandas con temas organizados para que no sea también una cuestión tan espontánea que se pierda la posibilidad de escrutar ciertos temas que deben estar. Así que diría que hay una experiencia interesante que está surgiendo en la Argentina, lo organiza la Cámara Nacional Electoral, y es una ley que hace obligatorio para los candidatos a presidente. Sí, eso es bien interesante. Y si no, claro, si no van, no se presentan, los sacan de las posibilidades de campaña, de publicidad. Ahora, diputada, quisiera preguntarle cómo vio a Patricia Bullrich, porque igual ha sido su candidata criticada y ella misma dijo que no se sentía muy bien, que no está muy bien de salud. Claramente no fue la ganadora del debate. Es muy interesante, Mónica, esa pregunta, porque también hay que decir 2 cosas. Una cosa es la percepción de la opinión que generan los medios, y otra cosa es la percepción del clima social, ¿no? Digamos, lo que la gente comenta en los chats y demás. Y ahí hay 2 cosas. Hay una cosa hay un sesgo muy fuerte de género. ¿Sí? Hay una cosa es una candidata mujer que yo creo que tiene posibilidades, es un liderazgo que se autoconstruyó, es muy fuerte ella. Y a mí me parece que hay como una cosa medio de penalizar a las mujeres, que tenemos que estar dando explicaciones si estuvimos igual o peor que el resto de los candidatos. Yo creo que ella estuvo muy bien, solo que bueno, a veces pasa que la carga de la prueba se pone en quien
Me parece que ella tiene un margen de competitividad que mejoró. Para mí el debate la mejoró a ella, la reposicionó. Venía un poco, te diría, como un problema, digamos, de contenido de mensaje. Tenía como una contradicción en el mensaje. Sí. No estaba claro qué estaba comunicando. Y a mí me parece que en el debate presidencial surgió una candidata que tiene mucho de sí misma. Es decir, ella se ganó ese liderazgo porque ella tiene un gran carácter, la espontaneidad la representa mucho mejor que el coaching. Y creo que eso surgió en el debate. Creo que eso fue la conexión social. Ahora, los medios tienen otra lectura. Y es una lectura que lo obliga a eso a dar explicaciones. Para mí están de más, creo que ella fue muy buena en el debate. Y yo prefiero a alguien espontáneo, con menos coaching, porque el que va a gobernar o la que va a gobernar no va a ser alguien que va a estar controlado emocionalmente, sino va a ser alguien que tiene una personalidad sin disimulo, digamos. Igual el debate no tiene que ser la excepción. Hago el punto de que se lo pregunto sin ningún machismo ni tampoco ningún sesgo, porque de hecho yo diría que la otra mujer, desde mi humilde e ignorante opinión, Miriam Bregman, fue espectacular, como lo hizo, más allá de que no tenga ninguna posibilidad de llegar a la presidencia, y por lo tanto, claro, probablemente ella tiene más libertad también para decir, es distinto cuando uno sabe que no va a llegar a gobernar. Ahora, quisiera preguntarle, dentro de ese debate, pero saliéndonos incluso del debate, hay harta percepción de que uno hubiera esperado un Milei más fuerte contra Massa, y no fue nada tan fuerte, teniendo hartas municiones. De hecho, todos tenían hartas más municiones políticas en contra de Massa. El caso del jefe de gabinete, del gobernador de Buenos Aires, la gestión del kirchnerismo en general, y no lo usaron en contra de Massa. Él logró zafar bastante para lo que podría haber sido el debate. Y quiero preguntarle entonces, si usted desprende de ahí, del hecho de que Milei no fuera tan fuerte contra Massa, y también de otros hechos políticos que usted misma me puede mencionar, si es que hay o no hay de alguna manera no sé si un pacto tácito, explícito o no, porque tal vez le conviene más competir contra Massa, ¿o no? A Milei. ¿Cómo lo ve? Exacto. Coincido mucho en esa lectura, Mónica, y es un poco la percepción que tiene toda la ciudadanía. Sobre todo una pregunta muy, muy relevante, que fue la posición de uno de los candidatos, Milei, con respecto al Papa. Sabemos que los argentinos tenemos un vínculo de amor y conflicto con el jefe de la Iglesia Católica en el mundo, porque es argentino, y la verdad es que le hizo una pregunta, y entonces Milei, que siempre fue un poco agresivo y contundente con respecto a eso, pareció como una respuesta subordinada a las preferencias, digamos, del candidato Massa. Y ahí surgió la idea de esto de que Massa y Milei han hecho un pacto. Y eso es más que una percepción o una intuición, sino que empiezan a tener datos. Pues nosotros tuvimos esa misma semana del debate, un gran evento que atravesó el debate, y que fue el tema de la corrupción en la política, ¿no? Con lo que se llama el yate gay, que es un político de la provincia de Buenos Aires que está veraneando en España. Y bueno, y entonces ahí se generó toda una situación de contención y encubrimiento. Quisiera ir a otro punto y preguntarle, de alguna manera, ¿cómo cree usted que va a ser? Porque parlamentaria, está ahí, sabe cómo es el manejo de la legislación, se renueva además la mitad de la Cámara de Diputados, por lo tanto, Milei no va a tener, si es que ganara él, de ninguna forma podría tener mayoría, porque incluso si ganara todo lo que está en disputa, tendría solo la mitad, por lo tanto, mayoría no va a tener, y además nadie gana todo, digamos, pero ok, ¿cómo va a gobernar? ¿O cuán complejo va a ser para Milei gobernar sin tener las mayorías parlamentarias? Es una excelente pregunta, Mónica. Yo creo que en general en la Argentina es difícil de gobernar. Nosotros somos un país federal. Incluso los partidos de larga data en la Argentina tienen presidentes que son muy cuestionados por sus propios partidos. Entonces, lo que le pasa a los partidos que han gobernado mayoritariamente el país es muy raro que no le pase a Milei, que no tiene ese partido armado, ¿no? Tiene una preferencia electoral que si gana tiene diputados, pero no tiene organización. Y para gobernar hace falta mucho más que ganar una elección, hace falta una articulación organizada que coordine ejecutivo, legislativo y la agenda presidencial. En un contexto en donde cualquiera de los que gane
sea Patricia, sea Massa, sea Milei, van a tener que liderar la emergencia, porque hay una emergencia económica. Sí. Y esa emergencia se lidera de dos modos: imponiendo un decreto, gobernando por decreto, un presidente imperial, o consensuando. Es difícil que Milei logre acuerdos porque tiene una dificultad, para eso no tiene organización. De modo que entiendo de que no va a ser fácil para ver la gobernabilidad y no va a ser fácil para la Argentina los primeros tiempos si gana Milei la presidencia. No va a ser fácil porque hay un costo de aprendizaje muy alto en un contexto donde es muy difícil gobernar una situación de emergencia económica. ¿Cómo ha visto usted la indefinición, le digo yo le pongo ese calificativo, indefinición a lo menos de Mauricio Macri, que parece darle señales positivas a Milei, y él se supone que tiene una candidata que se supone que es Patricia Bullrich, y de hecho acaba de decir que cree que tiene que haber colaboración si es que gane Milei o gane Patricia Bullrich, cuando uno esperaría, al menos en el discurso público, más allá de lo que piense en su interior, que ni se ponga en el caso que pierda Patricia Bullrich porque le está quitando fuerza. Entonces, ¿cómo ha visto la relación de Macri con Milei y con Bullrich? ¿Ha tenido realmente la actitud que debiera haber tenido hacia la que se supone que es su candidata? Es también una buena pregunta. Veo que estás muy informado con las tensiones que están ocurriendo en la Argentina. Y la verdad que eso tengo que decir que creo que es desafortunada las expresiones que tuvo el expresidente ahora en la conferencia que dio, estuvo en Harvard. Y creo que son desafortunadas porque en realidad, al contrario de la mirada que tiene un poco el presidente, que tiene una mirada de subestimación a la propia coalición de la que formo parte, yo tengo una mirada muy positiva de esa coalición. Y voy a dar algunos datos. Es una coalición que, como lo dice Patricia, tiene 7 gobernaciones con respecto a las 2 que tenía cuando el expresidente fue presidente de la Argentina. 7 gobiernos provinciales de Argentina es muchísimo poder y tiene 2 de las 5 importantes. Diría 3, perdón. Mendoza, Santa Fe y Ciudad de Buenos Aires son 5 las más importantes. Es decir que diría que tiene mucho poder territorial, tiene una camada de dirigentes de bancas de 107, que es un montón, y casi que rompió una ley de hierro que decíamos nosotros en la política argentina, que es la mayoría permanente del Senado, del peronismo en el Senado. Entonces es una coalición que sobrevivió a la derrota, hoy tiene más poder que antes, y es una coalición que de alguna manera se está emancipando de quienes la crearon. Eso puede generar un poco esas afirmaciones desacertadas del presidente, que creo que nos ayudan. Creo que la propia candidata lo ha manifestado hoy. Así que diría que no está nada partido. No creo que sea hoy la tercera en la posición, porque hay como una lectura de que ya la elección se ganó, y la verdad que no. La elección se sigue compitiendo, a tal punto está más competitiva que hay una estrategia de desgaste y de agresión, y generalmente eso se usa con el que va ganando, no con el que va perdiendo. Y eso está ocurriendo con Patricia Bullrich. Así que yo tengo una expectativa, diría un optimismo informado. Creo que los líderes que alguna vez fueron líderes de la coalición tienen que respetar que es una coalición de 5 partidos. Y la verdad es que no sabemos si vamos a coincidir con las políticas de Milei, aún si perdemos. Y si vamos a ganar, no sabemos si vamos a necesitar a Milei para gobernar. De modo que anticipar escenarios donde la elección está transcurriendo me parece desafortunado. Creo que no está contribuyendo mucho, pero creo que la coalición es mucho más fuerte de los liderazgos que la integran. Diputada Carla Carrizo, que nos ha ayudado además en otras ocasiones a analizar la política argentina. Tenemos compromiso ya de vernos cuando hagamos la cobertura en terreno, así que vamos a estar ahí. También la van a ver en persona para tener su análisis y su punto de vista respecto de lo que es el momento político de este país, que queremos tanto y queremos que le vaya muy bien. Muchísimas gracias, Así es, diputada. Mónica, esperamos para las elecciones. Muchísimas gracias a ustedes. Es un superventas, tanto que algunos tuvimos que comprar su libro de manera electrónica porque físicamente no se encontraba hace algunas semanas, por lo menos aquí en Chile. Juan Luis González, periodista y autor del libro Loco, la vida desconocida de Javier Milei y su irrupción en la política argentina. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Buenas, ¿cómo te va, Mónica? Un gusto, gracias por la llamada. Y salió ahora el libro en Chile, ya hace unos días, así que ya lo pueden conseguir. Pero ya lo había comprado electrónico, pero te juro que ha sido, bueno, en general en todo el mundo, y como ha crecido muchísimo el interés también por la figura de Javier Milei, era difícil, pero por suerte ya está. Si la gente puede ir a comprarlo a las librerías si lo quiere leer. Lo primero, me gustaría que nos contaras por el origen del libro. ¿Cómo se te ocurre escribirlo? Porque era otro momento, fuiste bien visionario en ese sentido. ¿Cómo se te ocurre escribir el libro? ¿Cómo fue la investigación? ¿A quiénes recurriste? ¿Las dificultades? Bueno, yo trabajo en la revista Noticias, que es la revista de política más conocida acá en Argentina. Absolutamente. Y venía siguiendo semana a semana a Milei. Desde apenas se metió en la política, o sea, ya del arranque del 2021 lo venía siguiendo. El libro como tal toma forma en septiembre del año pasado, en el 2022. Me parecía que había material para un libro, de seguirlo a él, de seguir a su espacio, a sus militantes, a contramano de una opinión bastante generalizada en la política, en dirigentes, analistas, periodistas. A mí me parecía así que tenía chances Milei de que la nueva derecha era un fenómeno para tomar en serio, que por algo estaba funcionando en muchas partes del mundo, y que además Milei era un líder político con muchos atributos carismáticos de comunicación, de una llegada a las redes impresionante, sobre todo más en el contexto tan complejo en el que estaba Argentina. Y bueno, a eso claramente pues se sumó todo lo que me voy enterando de la vida desconocida de Milei, de los secretos místicos de Milei, de toda la locura, si se quiere, de Milei, y bueno, ahí fue tomando forma el loco. ¿Qué tan cerrado es para escribir un libro así el círculo de Javier Milei? Y el círculo actual mucho, que yo creo que es parecido a el círculo de cualquier dirigente político con chances de llegar a la presidencia. O sea, si hago un libro de Cristina o de Macri, pasaría algo similar, no igual, pues no, nunca son iguales los casos, pero sí similar. Dicho eso, claramente en esto de que yo lo venía siguiendo a Milei desde hace 2 años, varios aspectos del trabajo periodístico los tenía avanzados, mismo lo que es la relación con las fuentes o con los entrevistados ya venía avanzando, y curiosamente muchas de las cosas que el libro dice las cuenta el propio Javier Milei. Hay una cosa curiosa con esto, de hecho la principal fuente del libro es Javier Milei, a pesar de que él no quiso hablar para él mismo, porque en esto que él era un economista muy mediático y muy extravagante, antes de su salto a la política hay 3 o 4 años de una biblioteca casi pública de la vida de Milei, pero absolutamente lo que quiera, digo, porque él daba 5 notas por día y no tenía ningún tipo de pudor en hablar de cualquier tema. Entonces había muchas cosas que estaban ahí ya dando vueltas, había que profundizar nomás. Juan Luis, yo ya lo leí, pero creo que lo cuentes tú. ¿Cuál es la persona, yo diría cuál, pero bueno, cuéntalo tú, más importante en la vida de Javier Milei, y por qué? Y de pasada, que nos cuentes un poco de su biografía, de cómo fue este niño, cómo se convirtió en este hombre, y la ausencia también de sus padres. Bueno, la persona más importante sin dudas es su hermana, sobre todo hoy. Ella es además la persona más importante en el espacio político de La Libertad Avanza, mucho más que Javier Milei. Eso tiene que ver con la vida tan compleja que tuvieron ambos. Es realmente muy difícil. El padre de Milei lo violentaba, le pegaba, la madre era cómplice de la violencia, en el colegio sufría bullying, no tuvo amigos creciendo, no tuvo pareja, una vida muy solitaria que lo lleva a convencerse de cosas como que su perro Conan, al que le agradeció el día de las PASO cuando ganó las elecciones, no es su perro sino su hijo, muerte de hecho que Milei sigue sin admitir, porque Conan habla de Conan como si estuviera vivo cuando Conan murió en el 2017, una de las revelaciones de hecho con las que abre el libro El Loco, que cuando se profundiza, esto es interesante porque cambia mucho la relación de Milei con la hermana, cuando muere el perro y Milei entra en contacto con un brujo y una medium que lo empiezan a comunicar con el perro en el más allá, se empieza a abrir un camino místico, un camino sobrenatural, un camino esotérico para Milei, que con el paso del tiempo, esto es en el 17, con el paso del tiempo, lo llevan a convencerse que él tiene diálogos con el mismísimo Dios, una cosa bastante impresionante. Él tiene un convencimiento mesiánico muy
fuerte, y esto te lo digo en el sentido que cambia mucho la relación con la hermana, porque hasta entonces la relación con la hermana de Milei era casi lo que llamamos acá en Argentina una chepibe, la secretaria, quien lo ayudaba, pero no tenía la entidad que tiene hoy en la vida de Milei, post las revelaciones de esto de empezar a hablar con Dios de Milei, es cuando Karina se convierte en el jefe. Antes no tenía esa relación. Uno lo que sospecha, mismo Milei muchas de estas cosas las dijo en público, cuando dice que Karina, todo esto que te voy a decir ahora, lo dijo en público, así lo cito textual. Karina es casi un ángel, Karina casi que no es humana, es unos 10 seres con mayor desarrollo espiritual del universo. Karina es Moisés, yo soy Aarón, el divulgador. Parecería que cambia mucho de relación cuando Dios le dice que es ella el oráculo, es ella la elegida, y él dice ser apenas un instrumento. Todo muy impresionante, porque combina una vida muy terrible de un chico solo y golpeado con una locura mesiánica y esotérica, y con el 30% de los votos en Argentina. Ahora, ¿qué tan conservador y qué tan liberal es Javier Milei? Porque es un hombre con hartas contradicciones en ese discurso, contradicciones que él articula y dice, por ejemplo, cuando se opone al aborto, dice que en realidad eso es muy liberal, porque es oponerse al aborto, respetar el proyecto de vida de todas las personas desde su concepción hasta la muerte, y que en el fondo el aborto iría en contra de eso. O sea, él lo articula dentro de un discurso liberal, pero incluso más allá del aborto, en su forma de ser, en su forma de pensar, en los distintos planteamientos y en su forma de vivir. ¿Qué tan liberal, qué tan conservador? Bueno, eso, como todo lo que pasa en la vida de Milei, está siempre dispuesto a cambiarse, y es curioso porque el termómetro que hace a Milei transformar sus ideas y sus pensamientos no es otro que esta soledad. Yo en el libro digo, Milei antes que todo es un chico solo y abandonado que no tuvo amigos, ni tuvo pareja, ni tuvo amor. Entonces uno lo puede rastrear Milei conoce al único amigo, a su primer amigo y único amigo, que se llama Diego Giacomini, un economista anarcocapitalista con mucha más trayectoria que Milei. En el 2005 se hace íntimo amigo de él. Milei pasa de ser un neoliberal a ser anarcocapitalista a la mano de Giacomini. Con Giacomini se pelea en el 20, conoce a Villarruel, su compañera de fórmula, que sí tiene toda una postura tomada alrededor de este tipo de ideas, muy reaccionaria a ella, y él empieza a incorporar las tesis de Villarruel, cosas de las que Milei jamás había hablado en su vida y nunca le habían interesado, como por ejemplo la dictadura, o negar a los 30.000 desaparecidos, y lo que vimos en el debate el otro día fue incluso un paso más allá. Él es como si adoptaras un cachorro abandonado en la calle, te va a seguir a donde sea. Bueno, ese es Milei, va adaptando sus ideas en base a quién le da un lugar en la mesa. Hoy vemos esta faceta de Milei, es preocupante, pues estamos a 18 días de las elecciones en Argentina. Milei tiene chance de ganar en primera vuelta, y la faceta del Milei hoy es que vimos el otro día, está cada día más conservador. Ahora, ¿cuáles, dirías tú, o cuáles son los secretos del éxito de Milei, aparte del contexto? Porque también todos los líderes, da lo mismo de izquierda, de derecha, aquí en Chile, en Argentina, en donde sea, también tienen que ver con su tiempo, eso es evidente. Pero, ¿cuáles serían los secretos del éxito? Porque, por ejemplo, la bronca, la forma en que él actúa, esta rabia desatada en contra de lo que él llama la casta, lo vimos mucho más calmado en el debate. No sé si eso es bueno o es malo, eso lo verán los analistas. Algunos dirán que sirve, otros que no, que le quita encanto, otros dirán que lo sirve porque él se ve como más estadista, en fin. Pero a tu juicio, ¿cuáles son los elementos de personalidad, los elementos de liderazgo que lo han hecho tan atractivo para muchos argentinos y argentinas? Bueno, son un montón. Yo de fondo te diría que hay un cambio en el capitalismo en todo el mundo que hace que las nuevas derechas, opciones de nueva derecha crezcan y en muchos lados triunfen. Te diría tiene que ver con cómo se va desintegrando la idea del trabajo formal, cómo crece la economía informal, acá en Argentina es muy impresionante, y cómo muchos trabajadores, lo que acá se llama la economía popular o de la economía de aplicaciones, lo elige a Milei. O sea, hay un cambio ahí de fondo. En la superficie te diría que hay dos elementos para mí centrales en el corto plazo acá en Argentina, que va un poco en discusión con la idea del voto bronca. Bueno, en Argentina, créeme que todos tenemos bronca. Solo el mes pasado hubo 15 puntos de aumento de la inflación en las comidas y la bebida. Todos los votantes de Argentina tienen bronca. ¿Por qué Milei lo capitaliza más que otros? Bueno, yo creo que hay un voto esperanza a Milei, que es una esperanza irreal en el sentido que no va a ser plasmada en la realidad. No creo que traiga ningún
futuro mejor, pero él logra vender y ofrecer esperanza. Él es un líder populista, de derecha, pero un líder populista, y tiene soluciones mágicas. Habla de dolarizar, que parecería ser el remedio al gran mal argentino de inflación, entonces eso claramente cautiva. Habla de vouchers para la escuela pública, cuando la escuela pública está caída a pedazos, y este voucher es una idea nueva. De hecho, lo llama una propuesta revolucionaria. Incorpora conceptos, la política estaban un poco oxidados, como es la rebeldía y esta cosa de esperanzadora y de utopía de la política. El otro día en el debate habló de propuesta revolucionaria, es el único candidato que propone cerrar un banco, o pretender fue un banco. Logra presentarse como algo nuevo, aunque no lo sea. En el libro ahí rastreamos todo su paso por la política, pero logra presentarse como algo nuevo en un momento de mucho desgaste con la política. Dice que da la vida por una idea, que en el caso de él es la propiedad privada y el mercado, pero bueno, hay toda una carga simbólica, emotiva. Es el único candidato que dice estar dispuesto a dar su vida, y además contrasta mucho con las otras dos ofertas electorales, que en un momento de cambio versus continuidad es todo lo contrario. Bullrich tiene más años de política de la democracia argentina, y Massa es el candidato, el ministro de Economía y candidato a una economía prendida a fuego. Entonces hay un montón de factores, también un auge del individualismo para que Milei tenga un discurso muy, muy atractivo, todo el fenómeno de las redes sociales, donde él claramente es el que primero despunta, cómo le llega a los jóvenes, los efectos que tuvo la pandemia en Argentina. Bueno, hay un montón de factores de fondo, pero en el corto plazo te diría, uno, logra presentarse como nuevo; dos, logra ofrecer un relato esperanzador, más las virtudes del propio personaje, que claramente las tiene, por eso hacía tantos puntos de rating, por eso da clics en una nota, que tiene que ver con su look histriónico, su pelo largo, su pose rockera y la música rockera en un país muy rockero como es Argentina. Bueno, pero te diría que en el corto plazo va por ahí, en esta mezcla. Sí, es un tremendo comunicador, hay que decirlo, lo era desde antes de ser candidato. Juan Luis, no necesariamente cuando salió tu libro, o sí, cuéntame tú, o cuando ya se empezó a ver que tenía más posibilidades de llegar a la presidencia, ¿qué reacciones han habido en él o en su entorno a tu libro? ¿Te han mandado mensajes, no te han mandado? ¿Te han dicho, bueno, sí, conversé, no sé? ¿Qué ha pasado con el entorno de Milei o con Milei respecto a tu libro? Él me bloqueó. Él le ha prohibido hablar a todos Hay muchos influencers que están ahí en La Libertad Avanza, que varios quisieron hacer algún video reaccionando y criticando al libro. Él les prohibió a todos hacerlo. Se enojó mucho con Nicolás Márquez y Agustín Laje, que son dos influencers intelectuales, entre comillas, célebres de la nueva derecha hispanoamericana, que hicieron un video de reacción al libro y se enojó profundamente. Ha tenido algunas reacciones realmente impresionantes y llamativas cuando, por ejemplo, The Economist o El País de España le preguntan por las revelaciones del libro, la cosa esotérica de Milei, esto de que él no está equilibrado, tiene graves problemas con su salud mental, y está convencido de que habla con el perro muerto a través de una medium. Está convencido de que sus perros, cuando muere el perro Conan el 17, lo hace clonar en Estados Unidos. Está convencido que cada uno de los clones de los perros tiene distinto tipo de habilidades políticas, tiene como una especie de gabinete en las sombras de sus animales. Está convencido que Dios lo eligió a él y que tiene diálogos de ida y vuelta con Dios, entre otras presencias de seres muertos, estilo Sexto Sentido, que él dice percibir, y es impresionante. Los invito a ver la nota de las The Economist y El País de España. A Bloomberg también se los quiere preguntar, pero ahí con Bloomberg se le enoja a Milei. Pero cuando estos dos medios le preguntan de las revelaciones místicas, es muy impresionante, porque Milei a la pregunta de ¿tus perros te asesoran en política?, él responde: mi vida espiritual es tema mío, lo que hago dentro de mi casa es tema mío. A la pregunta, entonces no lo estás negando, insiste con, bueno, si mis perros me asesoran en política, significa que son los mejores asesores políticos de la actualidad. Bueno, y toda una serie de respuestas muy, muy impresionantes que, bueno, confirma, bueno, de hecho, no ha desmentido nada Milei, pero más allá de eso, sus respuestas las confirma algunos aspectos centrales. El libro tiene parte con una premisa central, que es qué pasa en un país inestable si aparece un líder inestable. Ahora elevada a la N potencia, porque en un país inestable sí lo gobierna un líder inestable. Mi humilde respuesta, soy un periodista, no especialista en políticas públicas, es que no hay manera que termine bien. Milei tiene una falta de estabilidad emocional realmente preocupante. O sea, puedo abordarlo por varios lados, pero capaz la más gráfica es que habla con muertos. Dice que los muertos lo asesoran y le hablan y tiene diálogos. Creo que no hay manera que eso termine bien, pero bueno, ahí está su propia... Él dice, mi vida espiritual es tema mío. Yo creo que no. Yo creo que su vida espiritual y su salud mental
es un tema de los 45 millones de argentinos si él va a ser el presidente. Pero bueno, acá estamos. Juan Luis González, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile en Conexión en Global Prime. Que estés muy bien, un abrazo. Abrazo grande, muchas gracias. Ahí está, un país donde también, hay que decirlo, hay más de 40% de pobreza, donde la inflación superó hace mucho el 100%, podría llegar al 190%. Un país entonces en crisis, aburrido de los políticos, de las políticas, y por tanto un país que tiene un futuro abierto respecto de quién puede llegar a la presidencia, pero quien tiene las mayores chances es justamente Javier Milei. Hemos conversado y vamos a seguir conversando con detractores, con partidarios en esta cobertura de las elecciones presidenciales de Argentina 2023. Nos vemos en un próximo Conexión Global Prime.